buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Vamos a empezar un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Antes pensaba en contarles algo. Resulta que a mí me gusta mucho esto de los ríos y de los mares. Y cuando tuve la oportunidad de pequeño de sentarme frente a un río, me explicaban que por debajo de aquellos que vemos, de esa agua calma que puede recorrer un río, hay agua subterránea. Hay una fuerza, una corriente subterránea que muchas veces no la vemos, claro que no la vemos, pero que termina llevando el cauce del río hacia un lugar inesperado. Ahí vemos un río calmo, pero ojo con lo subterráneo. También en alguna vez, frente al mar, en algún hermoso atardecer, veía esa agua calma, un oleaje apenas visible, pero también aprendí que en la profundidad del mar existen corrientes marítimas que pueden hacer que de un momento para otro aquel pequeño oleaje se transforme en una ola de gran magnitud que se lleve puesta toda la playa. Y me quedé pensando, hoy toda la tarde estuve pensando en esto de las corrientes subterráneas y de aquellos que a veces vemos. ¿Qué pasa con lo subterráneo, con lo que no vemos? Digo todo esto porque hoy en tribunales hubo una marcha que le pedía a Cristina Kirchner que sea candidata. Hoy en tribunales una multitud le pidió a la justicia que termine con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Las corrientes subterráneas existen, están, inevitablemente, por más que no las veamos o por más que las aguas nos parezcan calmas. Arrancamos con Sin Lugar para los Débiles. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo en algunos medios que las calles, palabras más, palabras menos, las calles van a estar regadas de sangre y muertos si ganaba la oposición, si ganaba esta derecha que se muestra intencionalmente salvaje. Por supuesto, nosotros que somos un país que reaccionamos mucho más ante la palabra, nos rasgamos las vestiduras entre aquello que auditivamente nos molesta o nos choca, pero después, en los hechos concretos, y a veces miramos para otro lado. Entonces, claro, rápidamente el ministro dijo esto y la oposición salió a contestarle. Los medios se horrorizaron. ¡Qué barbaridad! Si gana la derecha, qué poco democrático, si gana la derecha va a estar lleno de sangre y de muertos. Va a haber muchos muertos y mucha sangre. Larreta le dijo por Twitter, violentos nunca más. Están los que encienden el fuego y estamos, sí, dijo, estamos los que lo apagamos. Salió Burri también a criticar al ministro. Ahora, es un disparador interesante para preguntarnos si lo que dice el ministro claramente no es lo deseado, pero que no forma parte de la realidad. Y la verdad que basta con repasar la historia. No es una cuestión de una opinión exacerbada o exagerada, en este caso de un ministro o de un periodista. La verdad que hace falta repasar las páginas de los libros de historia. Pero primero pensar si podemos pegarle una vuelta de tuerca a lo que visualmente, cotidianamente llamamos violencia, que seguramente lo sea, pero que no es el todo, que es una parte. Hay políticas económicas que son violentas per se. Claro, no lo vemos. No es visible, no sentís la violencia inmediata en el cuerpo, tarde o temprano la sentís y también en el cuerpo, pero inmediata no. La política económica que concentra el capital en manos de unos pocos y instala una teoría del derrame y andamos todos por la vida viendo si estirando la mano nos cae algo, les puedo asegurar que es violencia. Casi que les diría que el modelo neoliberal en términos económicos no solamente genera consecuencias que son violentas, sino que es violento en sí mismo. Un modelo que establece que vos valés en función de lo que tenés es violento. Un modelo que dice que lo que regula nuestra sociedad es la posibilidad que nos da el mercado a partir del acceso que cada uno de nosotros y de nosotras tengamos al consumo es violenta. Una sociedad que nos mira como individuos aislados, que tiene que pasar por encima del otro o que tiene que demostrar su mérito para ganarse una oportunidad es violento. Y no es violento por cuestión filosófica, es violento para quien padece esto. Ahora bien, cuando uno tiene salarios de hambre,
El concepto puede ser que es violento. Trabajar todo el día para llegar al día 20 del mes y que no te alcance la plata para poner un plato de comida en la mesa familiar es violento. Y ustedes me dirán, claro, pero no lo vemos. No andamos golpeando las puertas de las casas a ver cómo está la situación en los barrios más humildes de la ciudad. Pero les puedo asegurar, y ustedes lo saben tanto como yo, que una madre, que un padre que le dice a sus hijos, hoy no hay, es profundamente violento. Decírselo, y es violento para un niño o una niña que lo vive. Pero además, hay modelos, estos, los neoliberales, los modelos que lleva adelante la derecha, que necesitan de la violencia, porque son violentos per se, pero que necesitan de la violencia para poder sostenerse en el tiempo, para poder mantener su factor de poder. Por lo tanto, y lo vivimos, cada vez que hay un gobierno con políticas de ajuste, con políticas de recorte de derechos, automáticamente fue un gobierno represivo. No hay una ecuación en la historia de nuestro país que sea distinta. La dictadura fue represiva, la dictadura vino a instalar un modelo económico, el menemismo fue represivo, por más que muchos que digan que es peronismo, digan lo que quieran, pero fue represivo, aparte de ser un saqueo. La alianza fue represiva, el macrismo fue represivo y aplicaron el mismo modelo económico los cuatro, el gobierno de facto y los tres gobiernos democráticos. Ahora, recién lo hablábamos con Pablo, llamamos violencia siempre a la reacción, porque lo que es visible es la reacción. Que puede que la forma sea violenta, claro que sí. Claro que es violento ver una persona que arroja una piedra en un acto y todos nos quedamos imágenes de violencia. Ahora, yo me quiero preguntar qué lo llevó al lugar en el que está, sin justificar el piedrazo, porque quizá lo empujó la violencia a ese hecho de una violencia multiplicadora. Entonces hay que diferenciar entre la violencia de fondo y las violencias de forma. A los medios les encanta desinformar, les encanta mezclar quién es el violento y quién es el violentado, quién es la víctima y quién es el victimario. Violento es el pobre, que quiere salir de la pobreza y quiere denunciar al empobrecedor. No es el empobrecedor. Violento es el oprimido, que quiere dejar de estarlo y quiere salir de su lugar de opresión. Nunca es el opresor. Violento es el marginado y no aquel que le ha acercado su vida y que le ha recortado posibilidades. No es casualidad que la dictadura se haya llevado a 30.000. No es casualidad que durante el menemismo, por ejemplo, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, por ejemplo, durante la Alianza, por ejemplo, los van a recordar los nombres. Teresa Rodríguez en Cutralcó, Fuente Alba en Neuquén, Víctor Choque en Ushuaia, Aníbal Verón en Tartagal, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en Avellaneda, 39 muertos y 500 heridos el 19 y 20 de diciembre en todo el país, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. ¿Cómo que cuando gobierna la derecha no hay sangre en las calles? Pero tiene razón el ministro. ¿No quieren hablar del ministro? No hablen del ministro. ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Y por qué hay violencia? ¿Porque se la desee? No. ¿Por qué es la reacción ante un modelo que es violento? No lo estamos justificando, estamos describiendo lo que vivimos. Entonces, quizás le podamos dar una vuelta de tuerca a esta violencia si ponemos en discusión alguna vez la estructura. A mí me gusta, le suelo robar muchas cosas, pero me gusta cuando Víctor Hugo dice que este modelo, lo voy a explicar con mis palabras, este modelo neoliberal de saqueo, de recorte de derechos, de pobreza, de desigualdad, la desigualdad es violenta, este modelo debiera agradecer los bajos índices de delincuencia que tienen. Suena fuerte, pero es verdad. Es tan violento el modelo. 40% de pobres. Es tan violento el modelo que la reacción debiera ser muy superior a lo que la es. Sin violencia, claro, pero esta es la realidad. La represión es un instrumento fundamental para las políticas neoliberales y las políticas de derecha. No pueden gobernar sin un sistema represivo. ¿Cómo haces para ir por una reforma laboral?
que le recorte los derechos a los trabajadores si no tenés la fuerza de seguridad en la calle? ¿Cómo haces para avanzar en una reforma jubilatoria si no tenés la represión en la calle? ¿Cómo haces para cerrar escuelas o recortar salarios si no tenés la fuerza represiva? Sí, la derecha cuando gobierna es violenta. Sí, la historia nos lo ha demostrado. Tiene razón el ministro. Ahora, del otro lado hay que ser, sin ponerse colorado, te dicen que ellos vienen a apagar el fuego y los incendios y que vienen a traer paz. Nunca un modelo de privilegios para unos pocos construye paz social. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Quizás debemos abrir un poco más el escenario y de alguna vez entender que cuando tenemos la duda de dónde nos ponemos, siempre pensemos, no solo porque a veces hay motivos para justificar, pero seguramente siempre hay motivos para empezar a entender, es por qué el violentado es violentado, quiénes son los que violentan. Las reacciones son consecuencias, no son causa. Quizás haya que discutir todo. El 9 de Nepal, hablando de la violencia. Si uno a la persona beneficiaria del plan le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Vienen al lugar al que estamos nosotros y la verdad es que ya no hay lugar. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Es mentira que yo no quiero ver pobres. En algunos lugares un par de pobres quedan bien si hacen juego con el paisaje, ¿no? Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados. La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales, la tasa de crecimiento está alrededor de 4 y 5 veces superior a la tasa de crecimiento de la población de la clase media a media alta. Estos son un verdadero problema porque huyen de la pobreza y buscan parecerse a nosotros. Es decir, vienen al lugar al que estamos nosotros. Como consecuencia de lo cual, esto significa que si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria. Ahora también nos quieren poner impuesto al rico. Bueno, igual, ¿no? Uno piensa a veces, cuando uno va a ver estas películas del cine de Schwarzenegger o de Stallone, ¿de quién se acuerda? De Schwarzenegger, de Stallone, del violento. ¿Nunca se acuerda? ¿A quién mataron primero? ¿Qué sé yo? El Extra Perdón, 45. buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Entonces uno está más identificado por ahí con el violento que con el Sabíamos que iba a pasar violentado, esto, digamos, ¿no? Sí. Lo sabíamos. Sí. El lugar que hace. Ah, no, porque vi que usted estaba en otra cosa, hablando como de otra cosa. Entonces yo dije, me parece que es momento que la derecha tome un lugar central, o sea, casi una centro-derecha le estoy haciendo, por ser Sí. usted, para empezar el programa. de Yo una recuerdo que manera usted De a empezó el poquito, programa más allá. plural. Allá, Sí, mirá cómo se Ese copió era todo. su lugar, ahí habíamos Claro, acordado. pero ahí habíamos acordado, pero usted no me presentaba. Entonces yo dije, necesito estar en el centro en el nudo gorgeano, digamos, Sí, de la sí. cosa, para que me puedan hablar del... ¿Tiene algo más para decir? Sí, montones de cosas, porque la derecha acá está muy callada, lo cual genera violencia, justamente. Ah, Bueno, tiene mire usted. 800 Pero mil si otros usted canales me va a más. amenazar violentamente, No lo yo me amenazo. corro. Sí, lo invito, le agradezco. siéntese. Bueno, Bienvenido a la mesa. tiene un ¿eh? almohadón ahí bárbaro. muy lindo. Yo Sí, pensé que usted era sí. más alto, pero ahora... No, tiene un almohadón. Ah, bueno, sí. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, sí, sí. Sí, bueno, está muy bien. ¿Vio que acá que usted decía que no están todas las voces? Es otra cosa ahora. Ahora, ¿eh? ¿cómo se ve de ahí? Se ve igual, pero digamos, me gusta estar a su derecha, ¿no? Está acá, muy bien, claro, bien ubicado. Es la ultraderecha, es la ultraderecha. La ultraderecha, tendría que estar más allá. absolutamente. Jorge Dorio, muy buenas noches. Buenas noches, Luana Pascual. Buenas ¿Cómo va? noches. Todo Muy bien. bien. ¿Cómo es esto de la violencia? Un poco sorprendido porque parece que no solo no recordamos las frases como ni vencedores ni vencidos, que fueron las de Caseros y que precedieron a una masacre al día siguiente. O bien, ni vencedores ni vencidos con la caída de Perón. Digo, o los bombardeos del 16 de junio, donde los muertos y la sangre efectivamente inundaron las calles de Buenos Aires. Digo, ante los hechos tan contundentes como esos, para no hablar de los 30.000 desaparecidos. Claro. No diga la pavada esa que no fueran 30, por favor. Digo, me parece que ante eso que alguien se horrorice por unas declaraciones que
tenían su correlato en lo dicho anteriormente. Es decir, ante la represión seguramente hay sangre. ¿Y quiénes la pagan? Lo mismo de siempre desde 1806. Lu. Bueno, yo no puedo evitar hacer la analogía con el proceder de un psicópata manipulador, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicópata manipulador? Te culpa por tu reacción ante su falta de respeto. Te falta el respeto y vos reaccionás y te dice, pero qué violento que sos. Entonces, es como, es un mismo manejo. Vos podés denunciar a alguien por violencia que jamás te insultó o que jamás te puso una mano encima, pero que aplicó violencia psicológica. Por eso, digo, son como demasiado rudimentarios en que violento es siempre o el que tira piedras o el que lo más lo ve. visible, ¿no? Claro, lo más visible. Pero como decías vos, de estos ríos, de estas corrientes que van por debajo y que no las vemos y que son aún más graves que lo que puede ser un golpe o un insulto. Es decir, que la ética del barrio no permitía esas cosas, algo tan elemental como una comunidad organizada en su aspecto más pequeño, ¿no? En el barrio. Hay una lógica de visibilizar, ¿qué, Lucy? No, y una cosita más. Hace unos días salió un spot de Tetaz caminando sobre un río de sangre, literal, o sea, se veía todo rojo, ¿no? Lo hicieron para el spot, y nadie dijo que era violento o no, nadie se escandalizó con que ese spot era violento, hablando sobre Porque la será situación que de el Rosario. tema, me lo pregunto y se lo pregunto a Mariano Martín, ¿será que hay determinada violencia que está justificada? Por supuesto. ¿O hay un estereotipo de violento? No quiere decir que a veces no haya reacciones sociales violentas, sí está bien, pero insisto, en una coyuntura que no las justifica, pero de alguna manera las encaja, ¿no? Bueno, buenas noches. Buenas Sí, noches. hay violencias que, más allá de la lectura inmediata, también en lo formal pesan distinto, digamos, la violencia. Una cosa es la violencia de aquel que detenta el Poder Ejecutivo y otra cosa es aquel que no tiene la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Pero yo pensando en esto de Aníbal y cómo le han caído, con lógica también, es qué jugador, ¿no? En algunos aspectos. Esos jugadores que se llevan la marca, que entienden cómo es el devenir de un partido y se terminan llevando la marca. Desde ese punto de vista, así como cuando comete generalmente lo que muchos percibimos como excesos o improperios Exabruptos. o exabruptos, yo creo que si hay alguien que calcula lo dicho en la política argentina es Aníbal Fernández. Como Y en jugador de ese fútbol, sentido viste que las hinchadas está lo- clarísimo que él sabe que probablemente no va a ser el que meta el gol, pero llevándose la marca hace el trabajo que le Bueno, piden. después está el trabajo de Junta, por ejemplo, ¿no? Claro, Digo, si el de tipo Boca. pasa de esto, claro, es Claro. Junta, etcétera. Claro. Vamos a ver qué decía Aníbal, qué le contestaba Larreta Bullrich. Con esas ideas que son absolutamente esquizofrénicas, sin ningún pensamiento, sin ningún criterio que proteja a un país de un montón de cosas importantes que tiene que proteger para seguir creciendo y aspirar a tener una movilidad social ascendente como los partidos como el peronismo o como todos aquellos partidos que provienen de raíces progresistas observan y que van a tener, si es que esa es su vocación, Claro. lo estoy hablando por la pregunta, no quiero dejar de contestarla, pero No, digo, pero si ese bueno. es el tema, solo cierra con una enorme represión donde va a haber sangre, donde va a haber muertos. Bueno, y ahí está, esto lo he dicho por Aníbal, y aquí está la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Ni sangre ni muertos. Están los que encienden el fuego y estamos, se incluye, los que lo apagamos. Violentos nunca más. Este es el Rodríguez Larreta sin la competencia de Mauricio Macri. Claro. A donde llegó el Focus y le dijo, bueno, ahora sí podemos soltar esa idea de tener que derechizarse y tener que halconizarse por encima de Mauricio Macri, porque es lo que garpa. Ahora, corrido Mauricio Macri, al menos en lo discursivo de la campaña, o por lo menos de la candidatura, Horacio Rodríguez Larreta se puede permitir esta suerte Como de Naroski. ensayo Igual que Tupé, ¿no? de la ancha avenida del Parece medio. que estuviera Como hablando, Naroski, se mandó una de Naroski porque De no decir nada. siempre está el que tira un vidrio en la playa y siempre está el que se agacha a recogerlo. Al vidrio. Y también está que se corta. También con el vidrio Claro. que tiró el otro hijo de puta. Pareciera que está hablando de un asado, Rodríguez Larreta, además, Claro. ¿no? Está lejos de toda cosa. Recordemos que es interesante el otro lado la frase de Aníbal. La violencia simbólica siempre precede a la violencia física, pero en general la parte agredida nunca responde a la violencia simbólica con palabras. Exacto, Y entonces esto es una ¿no? especie de jugada interesante. Ujú. De Patricia Bullrich tenemos también, ¿no? A ver qué escribió en su tuit. Decía esto, en nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo
desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo. Bueno, esto, recordemos, algo me dice Rodo, claro. Dejó 39 muertos el gobierno de la Alianza. Fue ministro de la Alianza, ¿no? Sí. Aparte de responsable de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Y la gente pidiendo que se vayan todos y al final no se fue nadie, porque están todos acá otra vez. Pero, claro, ¿qué pasa con la memoria, no? Que esta mujer pueda decir esto como si nada... Pero además qué extraordinario que Patricia Bullrich tenga que contestar a Aníbal Fernández hablando de ríos de sangre y de muerte cuando está jugando en su cancha. Perdón por la nueva analogía futbolística, yo que no sé nada de fútbol, pero digo, si hay algo de lo que se alimenta Patricia Bullrich es de la retórica militarista, la retórica beligerante, esta idea de, bueno, a sangre y fuego, etcétera, etcétera, y de repente tener que ponerse en un rol momentáneamente de cierta mesura, no deja de sorprender. Sí, lo que sorprende es que, por ejemplo, Goering se hubiese transformado en Montgomery, digo, un dirigente nazi en un general inglés. A Patricia Bullrich le pasa, ella lo hizo. Muy bien, habló también Gabriela Cerruti, de parte como vocera del gobierno, y de alguna manera lo que intentó es bajarle el tono, ¿no?, a todo esto, porque lo que está claro es que esta discusión de la violencia nos lleva a la discusión del modelo de país que vamos a tener. Insisto que hay una realidad social que se expresa permanentemente cuando hay políticas de recorte, cuando hay políticas de ajuste, y cuando uno escucha a Milei, cuando uno escucha a Patricia Bullrich, dice, ¿en serio que en el caso de ganar ustedes creen que van a aplicar todo eso sin que haya una reacción popular y que termine en un posible escenario de violencia? Esto decía Gabriela Cerruti. La verdad es que yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, tengo otra manera de expresarme, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaron a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri, quien dijo que se tienen que morir los que se tengan que morir, tanto durante la pandemia como ahora, cuando acaba de decir que las patologías congénitas no tienen que ser cubiertas por el Estado porque si los bebés que se tengan que morir se pueden morir, siendo que las cardiopatías congénitas son la tercera causa de mortalidad infantil, fue el candidato a presidente Javier Milei. Entonces, los que están anunciando un país que vuele por los aires, los que están anunciando un país donde se mueran los que tengan que morir, porque se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milei, que son parte de un país que no queremos. Bueno, ahí la está perdiendo Cerruti. No, un aplauso para Javi. ¿Quién es Javi? ¿Qué Javi? Javier. Ahí le dice Javi. Javier Milei, Javi. No lo Está puedo. bien, a ver, le baja el tono con argumentación, ¿no, Gabriela Cerruti? Pone en valor lo que significa, pone sobre relieve lo que significa el discurso violento, ¿no? Justamente. Usted tiene un discurso violento. Pero es que lo que necesitamos es eso. Ay. Necesitamos eso. Gente que ponga el coso sobre la mesa, tampoco quiero decir huevo, pero alguien que venga y diga, y se terminó y vos vas preso y vos sos un corrupto y a la mierda con todo. El milagro es que la derecha no va a lograr. Por ejemplo, la derecha puede lograr que usted grite, pero no que le crezca el pelo como a Milei. Digo, para que se vaya solucionando. Mire, Vamos. agárrese usted con las cosas físicas y demuestre el nivel de su humor. Opa. Bueno, me puedo agarrar de las cosas físicas, No, pero está bien, seguro ojo. la y La Habana. A ver, una linda noticia el día de hoy, que el Senado tuvo quórum, el Senado votó que hay ley de Lucio, que hay ley por el lenguaje de señas. Estas son las imágenes de esta tarde. Resulta aprobado el orden del día 639/22, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Con 65 votos afirmativos, ninguno negativo y 0 abstenciones, resulta aprobado el orden del día 639/22, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Si bien yo hablé y critiqué, hoy tengo que felicitarlos y bueno, gracias a toda la votación que se aprobó la ley, pero déjame descartar, agradecer al principal factor de esto, que es Martín Maqueira, que fue el proyector de la ley.
hoy comienza la lucha por los niños y niñas de nuestro país. Vamos a tratar de que esta ley sea implementada en todas las provincias de la República Argentina y vamos a seguir luchando por la niñez. Todavía no caemos, si bien uno luchó mucho por esto día a día y le hemos luchado codo a codo con mi señora y mi familia, lo logramos, gracias a Dios. Bueno, pensar que se manipuló mucho políticamente, ¿no? Pero bueno, ya es ley. Sí, por suerte es una ley que no se había podido tratar, no sé si recuerdan, Sí, se habían levantado el recinto. La estampida derechista, por lo menos esta vez ya se pudo y algo de justicia, ¿no? Para esta gente y sobre todo por un caso que ha sido utilizado para pegarle al movimiento feminista, para pegarle, bueno, a los movimientos de izquierda, ¿no? Al peronismo más cercano a la izquierda también, y de pronto ver, hoy tuiteó también la vicepresidenta, ¿no? Una foto con los familiares y ver que esta gente por lo menos tiene un poco de justicia. Sí, ahora la vamos a ver, esa imagen. Tengo entendido que el abuelo de Lucio estuvo Los con abuelos Cristina. y los tíos. Sí. Sí, a mí me parece que deja también una enseñanza esto, porque como bien marcaba Luana, hace una semana estábamos hablando de la actitud de la oposición de levantarse y privar a la sociedad argentina de leyes tan importantes. Y esto creo que deja una enseñanza política en este sentido. Evidentemente no es tan impermeable a los desatinos la oposición como creíamos. Porque evidentemente algo de toda esta corriente negativa que tuvieron que recibir, porque no solo le habían corrido el cuerpo a esta ley, sino que le habían corrido el cuerpo a otras normativas muy importantes, a cuestiones de salud, a cuestiones de la fe de vida de nuestros adultos mayores, etcétera, etcétera. Y todo eso, evidentemente algo les llega, porque tienen que volver, tienen que recular en chancleta, por decir de alguna manera, y sentarse en sus bancas y votarlo de manera unánime. Porque en otras oportunidades hemos visto que esta audacia, mal llamada audacia de parte de la oposición de decir, sí, mi plan es el ajuste, ¿y qué? Porque a diferencia de 2015, hoy la campaña electoral está centrada en eso, pero pareciera ser que con algunos temas sensibles la oposición se da cuenta que no garpa esa audacia. Claro, pero le sirvió en la semana en que lo hicieron, generaron un hecho político, generaron una noticia, se instalaron en la agenda, manipularon toda la situación y luego terminan sentándose como vos decís. Me parece también importante que hoy se votó, está bien, la ley lució, si se quiere, la más presencia que tiene, la mayor presencia a partir de lo que significó ese cruel, bestial asesinato de este chiquito. Pero también se votó la ley de señas, que para las familias que tienen hijos y hijas, que tienen no quiero equivocarme en las palabras, pero esa dificultad para expresarse, para escuchar, bueno, es fundamental esto, pero es fundamental. Y también ha sido usado mediáticamente el hecho cuando critican el lenguaje inclusivo, no digan todos y todo, se dice, bueno, ¿por qué no enseñan lenguaje de señas? Claro, bueno, y ahora, bueno, con la aprobación de esta ley, también se tapan esas bocas. Supongamos que uno olvidó algunas declaraciones de el ingeniero también uno lo puede olvidar, Macri, hablando de la homosexualidad como una enfermedad, pero mucho peor, parece haberse olvidado la gente de Lara San Juan. Digo, que fue una brutalidad también, y sin embargo parece estar escondido en las aguas del océano, tristemente, trágicamente. Me parece que hay que apostar a que esto no se diluya en las aguas del devenir político cotidiano, ¿no? Hay un tuit de Cristina Kirchner, precisamente después de esta aprobación. A ver, lo tenemos por aquí. Sí. A ver, hoy en el Senado, con los abuelos y las tías de Lucio Dupuy, su amor y compromiso lograron la sanción de la ley que lleva su nombre. Mucha emoción. Yo quiero destacar de esto, saquemos, o no saquemos, que es Cristina, pero a ver si puedo ser claro en lo que quiero plantear. ¿Qué hizo la oposición a partir del caso de Lucio? Construyó un relato en contra del feminismo, construyó un relato de la lógica de cierta mano dura para estos casos, que puede ser discutible, cierta lógica punitivista, pero la llevó, agarró un hecho y lo llevó para su representatividad política, ¿no? Cristina Kirchner, que no habló del tema, en realidad se encuentra sin una postura política. A ver,
es una postura política juntarte. Seguro, por supuesto. Pero digo, ¿no? Sin una expresión ante eso, de decir, bueno, ahora sí, no sé, tratar de sacarle provecho a esto. Me parece que todas las instituciones, todos los espacios de la política debieran pararse en ese lugar. Sí. Es decir, bueno, hay hechos donde no se puede manosear tanto, ¿no? Hay un hecho muy cercano que fue la enfermedad que lo atacó a Esteban Bullrich en su momento, ¿no? Claro. Recordemos la reacción que tuvo la vicepresidenta y recordemos la forma en que el otro día dos miserables se pusieron a hablar de una chica. Y creo que eso también es una comparación interesante. ¿La ley de alcohol cero se enteró? ¿Qué? ¿Salió? Sí. Hay una, parece que se votó, a ver qué pasó. Vamos a ver. Se discutió, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ley de alcohol cero. Ahí está, 02, no se pongan mal, Ahí se está enterando en vivo. Senadora Vega, falta su voto, emitir su voto, por favor. No le hablaba a usted, Facherman. Sí. A ver. ¿Y? Le quedan 12 segundos, no se pongan mal, No. ¿Ya está? Sí. No. Pero... La reacción en vivo de Facherman, a ver. ¿Qué pasa? Queda aprobada. Ahora es ley. Señores, votos afirmativos. ¿qué tiene es su tiempo, Facherman. No llores, ¿no? Se le secó la garganta. Esto, vos te reís porque vos ya sabemos vos a quién obedeces. Pero esto es proscripción, señores. Esto es proscripción. ¿Pero a quién quiere proscribir? ¡A Patricia! La idea es que Patricia no puede ir a ningún lado después que sale de acá, de que ya salen siempre como entonada. No va a poder ir a ningún acto, no va a poder hacer nada. No va a poder salir del restaurante con la libertad. Hablemos de las cosas, los valores que nosotros inculcamos. Con la libertad con la que Patricia salió de ese restaurante diciendo que quiere ir con armas, eso no se puede hacer No con la ley. Con un chofer, Facherman, con un chofer se resuelve A ver, todo. quiero, ¿ya se expresó? Conductor asignado. Sí, con un chofer, Quiero cumplir con la cuota de pluralidad de voces, ¿está bien? Sí, pero me pregunta como diciendo, ya está, de la basura suya ya está. No, está bien. ¿Sabes Sí, qué? no. Van a tener Ahora digo, precisar un hablando en conductor serio. responsable, no hay ninguno en esa fuerza. No, claro. Hay una frase muy remanida que se dice cuando se avanza que el derecho no le recorta, un nuevo derecho no le recorta a nadie otros derechos, no le recorta posibilidades a nadie. A partir de hoy vamos a tener una ley Lucio, a partir de hoy aquellos chicos que tienen la imposibilidad de comunicarse o de escuchar con claridad, van a tener una ley de señas, que sería bueno que se socialice de tal manera que todos nos integremos a eso. Y los familiares de las víctimas por accidentes de tránsito, en muchos casos a causa del alcohol, no van a encontrar un dolor, sanar el dolor que tienen, pero sí que parte de la lucha que dieron tuvo un resultado. Nadie perdió derechos en mitad de este camino. Bueno, la discusión me parece que es la discusión que cruza esta elección. Es, a grandes rasgos, ¿Estado sí o Estado no? Claro. Porque al fin y al cabo, creo que el mejor vocero que tiene la oposición en esta elección es Javier Milei, cuando dice, yo me opongo a cualquier injerencia del Estado. Y cualquier injerencia del Estado incluye la detección temprana de enfermedades congénitas, incluye cualquier registro que haga que la salud pública fluya mejor para los sectores más desfavorecidos, etcétera, etcétera. Y eso, que evidentemente vos lo marcás muy bien, no va en detrimento de nadie, pero implica un fortalecimiento del Estado, porque es un Estado rector, es un Estado que vela por la seguridad y la salud de sus pobladores, es lo que evidentemente está combatiendo francamente Javier Milei, y a veces más subrepticiamente Juntos por el Cambio. Algunas expresiones como Mauricio Macri, mucho más cercanas a la línea de Milei, otras como la de Horacio Rodríguez Larreta, de forma más culposa, ¿no? Porque son libertarios de closet, Rodríguez Larreta y demás, que no lo pueden decir porque necesitan captar los votos de la ancha avenida del medio, pero que claramente abrevan en otros sectores de la política. Bueno, y me parece que en estos momentos es donde es importante preguntarse, si el Estado no estuviese presente, en este caso a través del Poder Legislativo, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen esta imposibilidad de comunicarse y de la manera fluida o con las capacidades más conocidas, digamos? No es la meritocracia, digo, la que te salva de esto, No es el mercado el que te salva de esto. No existe esa posibilidad. Entonces, el discurso de, como dice Mariano, de Milei, cuando vos lo querés llevar a la práctica, hace agua por todos lados. Porque, es más te digo,
hasta el discurso del PRO, que en la práctica es profundamente dañino para la sociedad, tiene algún sustento, hasta en la historia económica, Claro. ¿no? Digo, Milei no. No, Milei está, como diría un amigo Faulkner, está lleno de sonido y de furia, como el discurso de un loco. Claro. Ahora bien, es de esos tipos que dicen, soy agnóstico porque les da miedo ser ateos y les da vergüenza ser católicos, ¿no? Claro. Y entonces siempre está navegando en una Claro. ambigüedad rara. Es muy molesto. Creo que habría que ponerlo en evidencia, delante de los pibes sobre todo. Sí. Tiene la ventaja de no haber gestionado y gobernado nunca, entonces no sabemos. Es como virgen de... No lo sabemos, yo lo intuyo bastante bien, ¿eh? Que va a ser Digo, un desastre. Sí, Mauricio Macri tampoco había gobernado a nivel nacional, había gobernado la ciudad de Sí, Buenos pero Aires, pero ya estaba Es un bastante empresario. claro, ¿no? Yo digo, lo nombraste a Macri para cerrar este tema. En la reunión del otro día, donde todos fueron a pedirle la pelela a la sociedad rural, digo, Bullrich, Macri, Milei, Larreta, lo más importante me parece a mí que pasó es que un sector del empresariado se le acercó a Mauricio Macri y le dijo, no se rompan, no jodan, porque no queremos que crezca Milei. El empresariado argentino no es tonto, ¿eh? Saben que Milei no le garantiza nada a nadie, que es una persona que no puede... ¿Vos no estás de acuerdo? No, depende del día. Depende del día, digamos, eso de no es tonto, yo creo que también está magnificado, tenido por esta noción torpe y falsa de la meritocracia, de que, bueno, por algo es empresario, por algo donde está. Sí, también tenés gansos como Ratazzi, que son herederos, que nunca hicieron nada ni por las empresas, ni por la sociedad, ni por nadie, pero estaban en un lugar de preponderancia por herederos, ni más ni menos. Entonces, yo a veces me permito un poco dudar eso de no son tontos. No hay un a veces suplente, no hay un suplente, no es que estaba Lonardi y lo pusimos a Aramburu. Ojo. Sí, no, por eso. Yo a veces creo que sobreestimamos la clase empresaria en la Argentina porque asumimos que están ahí porque algo bueno habrán hecho. Digamos, el algo habrán hecho de los 70 Sí, claro, se reversiona. Es un buen ejemplo de Ratazzi. Vamos a la pauta de Fiat y después, vamos a escuchar, vamos con la ley de alquileres, a ver la reta que va a hacer, a ver. Todos juntos, en equipo, como hacemos siempre, trabajamos en una serie, un paquete de propuestas para mejorar la situación de propietarios e inquilinos, que todos tengan las mejores condiciones posibles. ¿Cuáles son esas propuestas? Primero, desde el Instituto de la Vivienda vamos a profundizar distintos programas que van a facilitar los alquileres. Por ejemplo, Garantía Más Fácil, con ese programa se bonifica hasta el 70% del seguro de caución, para que más y más personas puedan alquilar sin la necesidad de una garantía propietaria, que muchas veces es la limitación que impide alquilar. Primero, para poder acceder a la garantía. Segundo, alquiler más fácil. Vamos a dar créditos simples con cuotas accesibles para hacer frente al mes de adelanto, al depósito, al costo de la mudanza, todo lo que hay que poner por adelantado, que también muchas veces es la barrera para poder alquilar. Uno tiene el dinero para pagar mensualmente, pero al principio hay que pagar, no sé, 3, 4 meses por adelantado. Vamos a ayudar con eso. Y tercero, con el programa llamado Refacción Más Fácil, vamos a dar créditos para que los propietarios puedan mejorar sus propiedades vacías, para poder ponerlas en alquiler, ofrecerlas al mercado en mejores condiciones. Y también para los inquilinos, para los que alquilan, que puedan refaccionar y adecuar la vivienda a sus necesidades. Preocupa, más allá de que mucho de lo que dice cuando vos lo llevabas a la práctica es realmente incumplible. La noción de lo que viven los argentinos en Argentina, aparte de la reta, es preocupante. Porque, le vamos a dar préstamos para que refaccione. No se puede pagar alquiler. Claro. ¿Qué préstamo para refaccionar? Pero ¿Qué? sí. O sea... La idea de fácil de la reta, alquiler fácil, la idea de crédito simple. Digo, son ideas que solo él tiene. Sí. Y gracias el crédito UBA era simple, ¿no? Pero simplísimo, todavía lo están pagando. Bueno, pero esto es una especie de la teoría del derrame para dummies, sería... Pero el derrame cerebral es eso. Sí, Claro, no, pero digo, es la teoría del derrame Sí, versión kindergarten o algo muy, muy primario, donde, bueno, sí, suponemos que porque le damos más plata a los propietarios, los inquilinos van a estar mejor. Y aparte lo que está claro es que es una medida de campaña, que es una medida que no termina teniendo un efecto, y que acá lo que hay que discutir es, volvemos a lo que decíamos Mariano hace un rato, qué rol va a tener el Estado frente al mercado inmobiliario que hace lo que quiere. La realidad es esta, te cobra lo que quiere, no hay parámetros, todo está sobre el dólar. Entonces es imposible. El otro día veía, a partir de los datos que dio el INDEC, Rosalía Constantini al mediodía
querida colega, hizo un informe sobre los salarios en la Argentina. El 50% de los asalariados en la Argentina, el 50% cobra 80.000 pesos o menos. 80.000 pesos o menos, sí. Estamos hablando de 10 millones de argentinos y argentinas. Cobran 80.000 pesos y menos. Salario de indigencia. 80.000 pesos Salario un de monoambiente. indigencia. Bueno, ahí está, ¿cuánto? Un monoambiente, 80.000 pesos en Capital 80.000 pesos un monoambiente. Sin, o sea, sin contar expensas. Sí. que, bueno, pero y aparte tenés que pagar el préstamo de la Claro. refacción que te da la resta. 8 millones, que es el 40% restante, cobra entre 81.000 y 189.000 pesos. Claro. Y solo el 10% cobra de 190.000 a 4 millones de pesos. Ahora, vos tenés un 90% de los trabajadoras asalariados en el argentino que cobra menos de 189.000 pesos. Contame cómo cuadra la propuesta de la reta. Cierra No, y te perfecto. pones a Cierra- buscar en internet y ves los precios en dólares y entonces verdaderamente te dan ganas de salir a romper todo. Y después te tildan de violento, ¿no? Por Bueno, supuesto. semidinamitar es otro concepto que me quedó poco claro, ¿no? ¿Cómo A ver, sería ¿cómo dinamitar? sería? Pero además digo esto, a ver, no tenés gente que pueda alquilar, vas expulsando gente. Hacés de los clubes sociedades anónimas, con lo cual dejás de tener ese efecto de cohesión comunitaria. Digo, todo conduce a lo mismo, Sí. es destruir las bases simbólicas y concretas del peronismo. Bueno, un momento que le gustó. Le voy a, Me gusta porque queda la ciudad más vacía y más lugar para... Ay, Bueno, Dios mío. hace un rato no hablábamos de Esteban Bullrich, ¿no era el que había dicho que Vivir en la había que incertidumbre. disfrutar, Sí. vivir en la incertidumbre? Bueno, los inquilinos ahora Pueden vivir la incertidumbre. vamos todavía. Bueno, poder disfrutar. Segunda clase para usted, sé que la pide. Sí. Sé que usted hace un lobby sobre la producción. Estoy colaborando con ella porque me parece que está difundiendo una manera de hacer periodismo que algunos deberían aprender. Vivi News, segunda parte. Las segundas partes nunca fueron buenas, pero yo soy una mina de primera, que se parte y que está re buena. Hola, me encanta que me mires. A veces el invitado piensa por su cuenta y no dice lo que vos querés que diga. Que eso no te impida hacer tu nota. Edítalo. Yo te enseño, mira. Doctor, dígame la verdad. Ustedes robaron. De ninguna manera. Si yo le dijera cuánto se ha robado la derecha en este país, no alcanzaría la bóveda de ningún banco para guardarlo. La jefa de todo, la que planeó todo este acto delictivo increíble, fue ella, ¿no? Pero por supuesto que no. ¿De qué acto delictivo me está hablando? El kirchnerismo tiene certificado de defunción. ¿Pero de dónde saca eso? ¡Claro que no! Doctor, ¿le puedo hacer una última pregunta? Claro que sí. ¿En algún momento se sintió agredido o maltratado? No. Y ahora, fíjate cómo queda editado. Doctor, dígame la verdad. Ustedes robaron. Si yo le dijera cuánto, no alcanzaría la bóveda de ningún banco para guardarlo. La jefa de todo, la que planeó todo este acto delictivo increíble, fue ella, ¿no? Pero por supuesto. ¿El kirchnerismo tiene certificado de defunción? Claro que sí. Doctor, ¿le puedo hacer una última pregunta? No. Falta menos. Ya se van. La semana que viene, en nuestra tercera clase de periodismo, les enseño cómo dar un carpetazo. Nos vemos. Es muy Bueno, ahí está. bueno. Muy bien. Para que diga Bien, lo que Lu. querés que diga. Pero es así, pero Es es así. así, Ahora, literal. usted tiene un kiosco en cada lado, ¿no? Bueno, pero yo tengo que tratar de impulsar a la gente que se da cuenta de cómo es la cosa. Si no, miren estos programas ustedes y reflexionemos. No, así, asesinos, ya se van, me dan asco. Frases cortas, ¿no? Como en la primera clase. Frases cortas. Bueno, sí. Parecía un trap. Es Está que bueno, ¿eh? Claro, se puede hacer un trap. Imagínese un trap con las cosas que dice Borroni. Asesinos, No, van, no me dan termina asco. nunca. No, bueno. A ver, me voy a ir a reflexionar sobre un cuento. Va a O sea, que reflexionar, me hago- pero ya ¿a es dónde algo va? que No. Pues lo acompaño por si le sale mal o lo que fuera. La dura. Usted arrancó el programa sentado acá, nadie lo invitó. No, me no, alegra pero- que esté en el programa. No, ya lo sé.
Fue sin querer, pero digo ahora... ¿Me puede dejar ir solo? No, yo no lo voy a llevar, pero digo, lo acompaño porque por ahí hay un problema narrativo. ¿Quiere ir adelante? Sí, venga. Usted entra así con un poco más de... Porque usted siempre con la cosa reflexiva, Sí. ¿no? Que tiene... Se Bueno. llama 180 años el cuento. ¿A usted va a decir un cuento? Sí, no, yo se lo quiero pasar a usted y a ver si usted le ¿Se puede quedar decir acá, que la quiero cerrar moraleja. El programa quiero cerrar. Pero no quiere la moraleja, porque no me yo sé que acompañe. usted me va a dar bien la moraleja. Si no- mire, te lo tiene que contar así. Un tipo A ver. que llegó a los 150 años, 180. ¿Le gusta más 180? ¿A usted que le va a dar más impulso? 180 años. Entonces, de todo el mundo decían, ¿cómo pudo tener esa edad? Entonces le mandan a un reportero, a un tipo serio, tipo Eduardo Feynman, ¿no? Y lo llegan ahí y le dice, pregunta, ¿cuál es el secreto para que usted haya llegado a los 180 años? El tipo le dice, bueno, yo la verdad que nunca contradigo a nadie. Dice, no, yo le hablo de verdad, o sea, el agua, es la alimentación que usted recibe, es la forma en que vive la espiritualidad. Dice, no, yo nunca contradigo a nadie. O sea, usted me dice que usted tiene 180 años porque usted nunca contradice a nadie. Eso solo no puede ser. Tiene razón. No puede ser. Engánchele la moraleja. Nunca contradice a nadie. Bueno, yo pido disculpas. Esto de no contradecir a nadie es una manera de gestionar que algunos tienen, ¿eh? Quizás por eso estamos como estamos. Nos vemos el martes en Sin Lugar para los Débiles. Gracias.